Iván irrumpió en la casa de su madre y, sin un atisbo de vergüenza, le arrebató el último billete que guardaba para su medicación, llamándola carga inútil ante la mirada indiferente de los vecinos. Nadie imaginó que aquella mujer rota de dolor y traicionada por su propio hijo escondería una fuerza y un plan capaz de cambiarlo todo. Lo que Iván no sabía es que la abuela de Sevilla no se resignaría jamás a ser la víctima de nadie. El reloj del salón marcaba las 2:30 cuando el teléfono fijo sonó, interrumpiendo el leve murmullo de la calle y el canto lejano de una guitarra en la plaza. Carmen Morales, con 73 años a la espalda, apartó lentamente el libro de recetas que ya no tenía fuerzas ni ganas de usar. El nombre de Iván, su hijo, parpadeaba en la pantalla como un recordatorio constante de todo lo que había perdido en los últimos años. No era solo dinero lo que le quitaba cada mes, era la dignidad, la tranquilidad, hasta el sueño en las noches de calor sevillano. «Mamá, no salgas esta tarde. Paso a por el dinero después de cenar. No tardes. ¿Me oyes?» La voz al otro lado era dura, casi áspera, tan distinta a aquel niño con hoyuelos en las mejillas. Carmen recordaba haber acunado cuando la vida aún le sonreía. Ni una palabra sobre cómo estaba, ni un interés por el temblor que ahora recorría sus manos, ni por el eco vacío de la casa desde que la pequeña Lucía y Ana, su hija, dejaron de visitarla. Solo el sonido seco de la llamada finalizada igual que cada mes, y el miedo que Carmen sentía anidar en su pecho. Se acercó a la ventana para respirar hondo, esperando que el olor a azahar, en el aire primaveral, pudiera calmarle el pulso. Por la acera pasaba la vecina del tercero, la señora Rosario, quien antes solía pararse a conversar unos minutos sobre las noticias del barrio, pero ahora solo le dedicó un gesto rápido, casi incómodo. Ya nadie la miraba como Carmen la fuerte, la madre que sacó adelante a 2 hijos, después de perder a su marido tan joven, sino como a una anciana frágil, a quien había que evitar, o en el mejor de los casos compadecer desde lejos. Se dejó caer en el sillón donde tantas veces había esperado a que los hijos regresaran del colegio. Allí, entre la luz dorada que entraba por la cortina, miró la foto enmarcada de Roberto, su compañero de toda la vida, el hombre que nunca habría permitido que las cosas llegaran a este punto. «¿Qué harías tú, Roberto?» «Seguirías aguantando», murmuró, sintiendo cómo las lágrimas le humedecían la palma al apretar la foto. Cada vez que Iván levantaba la voz, Carmen sentía el peso de la culpa, del miedo, de la soledad, y por primera vez una pequeña chispa de indignación. No era la primera vez que la trataban como si no contara, como si su vida solo sirviera para sostener a los demás. Pero hoy, en la sequedad del saludo de su hijo, y en la forma en que Rosario evitó sus ojos, algo se resquebrajó por dentro. Esa tarde el apartamento le pareció más pequeño que nunca, como una celda en la que cada objeto le recordaba lo mucho que había dado y lo poco que recibía. Ni Ana ni Lucía llamaban desde hacía meses, y Carmen empezaba a preguntarse si la soledad no era más peligrosa que el propio infarto que la llevó al hospital el otoño pasado. Por primera vez en mucho tiempo se permitió pensar en sí misma. ¿Hasta cuándo aceptaría vivir con miedo, con la humillación de entregar a su propio hijo el poco dinero que le quedaba para medicinas y comida? ¿No merecía, al menos al final de su vida, un poco de paz? Cuando la luz se fue apagando y la ciudad empezó a llenarse de murmullos nocturnos, Carmen se levantó despacio. Se miró en el espejo del pasillo. Allí estaba una mujer mayor, sí, con las huellas de la vida grabadas en la piel y en la mirada, pero también con una dignidad que ningún hijo podía robarle sin su consentimiento. Por primera vez pensó en voz alta, como si Roberto pudiera escucharla. «No me voy a dejar pisotear más. Algo tiene que cambiar».
Y aunque no sabía aún cómo una decisión silenciosa empezó a gestarse esa misma noche, al ritmo de los pasos de Iván por las escaleras, pasos que esta vez no la harían temblar de miedo, sino que serían el principio de algo que ni su propio hijo podía imaginar. Iván entró en casa sin saludar, ni mirar a su madre, como si cruzar el umbral fuera un simple trámite, y no el regreso al lugar donde creció. Carmen se levantó despacio del sillón, obligándose a mantener la cabeza alta, aunque por dentro sentía cómo se le desmoronaba la seguridad. Su hijo no traía ninguna sonrisa, ni siquiera una pizca de ternura en los gestos, solo una prisa agresiva y ese aire de quien viene a reclamar lo que considera suyo. Antes de que ella pudiera decir palabra, Iván arrojó sobre la mesa un documento y un bolígrafo exigiendo que Carmen firmara la autorización que le permitiría mover lo poco que le quedaba de los ahorros y la pensión. «Vamos, mamá, no hagas perder el tiempo. Tú ya no sabes gestionar nada, ni para qué quieres el dinero a estas alturas. Es lo mejor para todos», sentenció él clavando en ella una mirada fría y calculadora. Carmen sostuvo el bolígrafo con las manos temblorosas, luchando contra las ganas de gritar, de negarse de recuperar aunque fuera un poco de dignidad. «Esto no está bien, Iván. Es mi dinero, mi casa», murmuró, pero apenas terminó la frase, él la interrumpió con un grito seco que la hizo retroceder como una niña asustada. «Siempre lo mismo, mamá. ¿No ves que solo das problemas? Si Ana quisiera ayudarte, estaría así aquí, pero no viene ni a llamarte. No tienes a nadie más. Hazlo fácil, por favor». Bajo la presión de esa verdad a medias, Carmen firmó el papel sintiendo que cada trazo le arrancaba un pedazo más de su propia historia, de su valor como persona. Cuando Iván terminó de revisar los documentos y vaciar el sobre con el dinero, no se molestó en despedirse. Salió casi con la misma prisa con la que había llegado, dejando tras de sí un silencio espeso y el eco de su última orden. «No olvides guardar la pensión del mes que viene. Te llamaré cuando lo necesite». Carmen se dejó caer en la silla de la cocina, el aire lleno de resignación y ese olor a desinfectante barato que tanto odiaba. Miró sus manos, antes tan fuertes, tan hábiles para cuidar de sus hijos y de la casa, ahora apenas capaces de sostener un papel sin temblar. Se preguntó en qué momento su vida se había reducido a esperar cada mes esa visita hostil, a sentir que ya no era más que una carga incómoda. Esa noche el insomnio la empujó a levantarse y deambular por el pasillo en penumbra. Al pasar junto a la puerta entreabierta, escuchó a Iván hablando por teléfono en voz baja, pero lo bastante alto como para que ella por puro instinto materno pudiera oírlo. «Sí, ya lo he arreglado. La vieja ni se entera de nada, es cuestión de tiempo para que firme todo. ¿Sabes lo que cuesta mantenerla? Ni Ana la soporta. Yo me encargo, pero esto tiene que acabar pronto. A nadie le importa lo que le pase». Las palabras de su hijo le cayeron como una losa, pesadas, crueles. Pero lo que más le dolió no fue el tono de desprecio, sino la certeza de que quizá tenía razón. Nadie parecía preocuparse realmente, nadie venía en su ayuda, ni siquiera para ofrecerle una palabra amable. Carmen pasó horas sentada junto a la ventana escuchando los sonidos de la ciudad apagarse poco a poco. El orgullo herido le impedía llamar a Ana o a Lucía. Temía que cualquier intento de acercamiento solo confirmara lo que Iván le había dicho, que era invisible, un peso muerto que nadie quería cargar. ¿Será verdad? ¿Acaso toda mi vida se resume en ser una carga para los demás? ¿O es que siempre han dependido de mí más de lo que quieren reconocer? La pregunta quedó suspendida en la noche sin respuesta, pero por primera vez en mucho tiempo,
Carmen empezó a mirar la situación con otros ojos. No podía cambiar el pasado ni la soledad que la rodeaba, pero algo dentro de ella y se negaba a aceptar el destino que su hijo, que Shio, le imponía. Al llegar el amanecer, Carmen se obligó a levantarse, a vestirse con esmero, aunque nadie la fuera a ver, como una forma de recordarse a sí misma que aún era dueña de su vida, aunque el mundo entero se empeñara en hacerle creer lo contrario. Aquella mañana, mientras preparaba café y la ciudad comenzaba su rutina, una nueva inquietud se instaló en su pecho. Si de verdad era una carga, ¿por qué Iván se esforzaba tanto en controlarla? ¿No sería que en el fondo él era el que no podía soltarse de ella? La duda le dio fuerzas para empezar a buscar respuestas, aunque el miedo y la tristeza aún le pesaran como una sombra. Aún no estoy vencida, pensó en silencio. Y aunque no lo supiera entonces, ese pequeño acto de rebeldía sería el primer paso hacia un cambio que nadie esperaba, ni siquiera ella misma. Aquella noche la soledad pesaba más de lo habitual. El reloj avanzaba lento, como si la casa entera se hubiera detenido en una espera que nadie había pedido. Carmen, incapaz de dormir, se levantó y fue directo al armario del pasillo, donde guardaba la caja de recuerdos que solo abría en los momentos más difíciles. Sentada por la mesa, encendió la pequeña lámpara y con dedos torpes pero cuidadosos fue sacando fotos descoloridas, cartas dobladas y un par de juguetes de cuando Iván y Ana eran niños. Cada objeto era un trozo de vida, pero también una herida sin cerrar. El rostro sonriente de su esposo fallecido la miraba desde una de las fotos. Parecía pedirle coraje, como en los años en que todo dependía de su fortaleza silenciosa. Entre los papeles encontró una postal vieja de María, la amiga, que el tiempo y las circunstancias habían alejado. Recordó con nitidez cómo María, una mujer valiente y generosa, acabó sus días sola en una residencia, después de que sus hijos la dejaran de visitar, ocupados con sus propias vidas, o sencillamente olvidando todo lo que su madre había hecho por ellos. María solía repetir una frase que entonces a Carmen le parecía exagerada, pero que ahora cobraba todo su sentido. Al final, la mayor traición es la indiferencia de quienes más amas. Pensar en María la estremeció. La última vez que la visitó le prometió que nunca permitiría llegar a ese punto, que lucharía por mantenerse cerca de su familia. Pero ahora, en la penumbra, Carmen se preguntaba si realmente tenía fuerzas para cumplir esa promesa, o si el miedo y la costumbre de ceder la habían vuelto parte del mobiliario invisible de su propia vida. El dolor por la soledad se mezclaba con una furia contenida. Se dio cuenta de que, igual que María ella misma, estaba quedando aislada poco a poco. Iván había conseguido apartarla de Ana y Lucía. Las llamadas de su hija se hacían cada vez más raras, y cuando finalmente hablaban, notaba un tono frío, casi mecánico, como si una barrera invisible se hubiera levantado entre ellas. Carmen repasó mentalmente todos los intentos fallidos de acercamiento, las cartas que Ana decía no haber recibido, los mensajes a los que nunca llegó respuesta. Empezó a sospechar que no todo era casualidad, que había algo más detrás de esa distancia cada vez mayor. Pero sobre todo se preguntaba cuándo fue que perdió el control de su propia historia. En ese instante, mientras acariciaba la foto de su familia reunida en una Navidad lejana, Carmen sintió que el miedo daba paso a una determinación nueva. «Si no lucho por mí, nadie lo hará», se dijo con la voz quebrada pero firme. Sabía que la compasión del pasado no la salvaría del futuro. Tenía que tomar una decisión, aunque solo fuera para no acabar como María, rodeada de objetos viejos y promesas rotas. Cerró la caja y la devolvió a su sitio, pero en su interior algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo empezó a pensar en la posibilidad de hacer algo diferente, de no quedarse inmóvil, esperando que la rescataran. De repente, un sonido abrupto la sacó de sus pensamientos.
El timbre de la puerta resonó con fuerza inesperado a esa hora, y en medio del silencio reinante, Carmen se levantó el corazón acelerado y fue hasta la entrada con el presentimiento de que lo que estaba a punto de suceder podía cambiarlo todo. El eco del pasado encarnado en la figura de María se mezclaba con la tensión de ese presente incierto. La mano le tembló al posar sobre el picaporte, la respiración entrecortada por la mezcla de temor y esperanza. Afuera, tras la puerta, el mundo aguardaba con sus misterios y amenazas, pero también tal vez con la chispa que Carmen necesitaba para romper el ciclo. Y así, con el alma en vilo, Carmen se preparó para abrir la puerta sin saber si sería una visita amistosa, una nueva demanda de Iván, o el principio de algo que finalmente le devolvería la voz que había perdido entre las sombras del pasado. Aquella mañana Carmen despertó con un propósito tan claro que hasta el aire de Sevilla parecía distinto. Por primera vez en años se levantó sin sentir ese peso de la resignación sobre los hombros. Preparó su café. Se vistió con esmero, eligió su mejor abrigo y, evitando que los vecinos notaran su determinación, salió a la calle en dirección al despacho del abogado de la familia. El paseo por las calles antiguas que tantas veces había hecho por rutina o por acompañar a los demás, hoy tenía otro sabor. Era la marcha silenciosa de alguien que había decidido dejar de ser espectadora de su vida. En la consulta del abogado, Carmen pidió que se revisara su testamento. El letrado, un hombre de mediana edad que la conocía desde hacía tiempo, la miró con cierta sorpresa. Era la primera vez que veía tanta firmeza en la voz de aquella señora, que siempre parecía pedir permiso incluso para respirar. Sin titubear, Carmen explicó que quería dejar la mayor parte de sus ahorros y la vivienda no a sus hijos como se esperaba, sino a una organización dedicada a proteger a las mujeres mayores maltratadas, y en segundo lugar, a sí misma para asegurar un retiro digno. Solo un pequeño fondo quedaría disponible para necesidades inmediatas. El abogado levantó una ceja y, tras unos segundos de silencio, accedió. «¿Estás segura?», preguntó casi en un susurro. Carmen no dudó. Por primera vez en mucho tiempo, sí. Al salir, guardó el nuevo documento en el bolso y, antes de regresar a casa, se detuvo en una pequeña plaza. Allí, sin que nadie la viera, sacó el testamento anterior y lo quemó con un encendedor que llevaba de su difunto esposo. Las llamas consumieron poco a poco las letras, y en cada giro del papel, al convertirse en ceniza, Carmen sintió que una cadena invisible se rompía alrededor de su pecho. Miró cómo el humo se disipaba en el cielo sevillano, y por unos instantes la tristeza de los últimos meses se transformó en un alivio sereno. Volvió a casa con la espalda más recta, como si una parte de su juventud le hubiera sido devuelta, aunque solo fuera por esa decisión pequeña, pero crucial. De vuelta en su apartamento, la rutina volvió a instalarse, pero ahora Carmen miraba los objetos familiares con otros ojos. Ya no eran solo recuerdos de una vida pasada ni trofeos de lo que había perdido. Eran el testimonio de una mujer que, aunque había dejado que la arrastraran durante años, aún tenía la capacidad de marcar su propio rumbo. A la hora de la comida, Iván apareció sin avisar, convencido de que todo seguía bajo su control. No sospechó nada al ver a su madre tranquila. Es más, le pareció que la encontraba algo más sumisa de lo habitual. Le arrancó otra firma en unos papeles que ella ya no necesitaba. Habló por teléfono mientras comía, volvió a quejarse de Ana, la hija, que solo traía problemas, y se marchó tan rápido como llegó, sin una palabra amable, ni un gesto de agradecimiento. Carmen, sentada en la mesa con los restos de la comida aún calientes, esbozó una sonrisa que nadie vio. Esta vez la decisión la había tomado ella sin pedir permiso, ni esperar que otro le dijera qué hacer. Aunque Iván no lo supiera, esa mañana su madre había cambiado no solo el testamento, sino también el sentido de su historia.
Pero como las nubes que se juntan poco a poco antes de la tormenta, una inquietud sorda comenzaba a crecer en el ambiente. Carmen podía sentirlo en el aire, sabía que cuando uno empieza a recuperar el control, la vida responde con pruebas más difíciles aún. Y así, entre la satisfacción y la expectación, Carmen supo que su viaje acababa de empezar de verdad. Esa mañana el sol entraba por la ventana de la cocina, pero no lograba disipar el frío que se había instalado en el cuerpo de Carmen desde la noche anterior. La inquietud la acompañó desde el primer momento en que puso los pies en el suelo. Fue casi un presentimiento oscuro, una sombra silenciosa que se arrastraba desde los sueños a la realidad. Carmen abrió el cajón escondido bajo el fregadero, aquel donde durante años había guardado su pequeño tesoro, los billetes para la operación de corazón, los ahorros de toda una vida escondidos en sobres de papel viejo, marcados con la letra temblorosa de quien cuenta, moneda por moneda. Pero en ese instante, el sobresalto le cortó la respiración. El sobre principal había desaparecido. Buscó entre las servilletas debajo de la caja de galletas dentro del libro de recetas, donde solía esconder notas, pero no había rastro. Un sudor frío recorrió su espalda mientras temblorosa volvía a la mesa, los pensamientos enredados como hilos rotos. Sin atreverse a creer lo peor, intentó convencerse de que quizá ella misma, en un descuido propio de la edad, había movido el dinero de sitio. Sin embargo, tras revisar una y otra vez cada rincón del pequeño piso, la realidad se impuso de forma cruel y seca. El dinero había desaparecido. Durante varios minutos, Carmen permaneció inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido y la casa entera respirara con el mismo desasosiego. Decidió entonces llamar a Iván con la esperanza absurda de que él le ofreciera una palabra de consuelo, o al menos una pista lógica. Sin embargo, al otro lado del teléfono, Iván respondió de manera brusca, sin disimular el cansancio ni la impaciencia. «No sé de qué hablas, mamá. Seguro que lo perdiste tú. A tu edad ya se te olvidan las cosas». La respuesta fue un mazazo en el corazón, más dolorosa incluso que la pérdida material. La conversación duró apenas un minuto y Carmen colgó el teléfono, sintiendo cómo una soledad espesa la envolvía. El silencio de la casa era ahora más denso que nunca. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen se sentó frente al ordenador viejo del salón, el mismo que apenas usaba para mirar fotos de la familia. Se obligó a revisar su cuenta bancaria temiendo lo peor. Cada movimiento, cada retirada de efectivo, era como una bofetada, más todos los pequeños ahorros. Los pagos automáticos, las cuentas en las que había confiado, mostraban extracciones recientes que ella no había autorizado. Repasó fechas y cantidades y comprendió con una lucidez cruel que todo había sido planeado. Las manos le temblaban y una mezcla de ira y tristeza se fue acumulando en el pecho. El dinero era importante, sí, porque de él dependía su salud, pero lo que de verdad dolía era la certeza de la traición. Saber que había sido despojada no por un extraño, sino por la carne de su carne. Durante horas Carmen no pudo moverse. Se quedó en la silla de la cocina observando cómo el día iba muriendo poco a poco tras los cristales. Los recuerdos se amontonaban pesados desde la infancia de Iván hasta los primeros signos de avaricia adulta, y cada imagen era una punzada de reproche. Quiso llorar, pero las lágrimas no salieron. No era ya dolor lo que sentía, sino un cansancio hondo, como si la vida misma se estuviera vaciando dentro de ella. La noche cayó y la casa quedó sumida en penumbra, solo acompañada por el tic-tac insistente del viejo reloj de pared. En esa soledad, algo comenzó a cambiar en el fondo de su alma. Si hasta entonces la resignación y el miedo la habían mantenido inmóvil, ahora empezaba a sentir una energía distinta, una necesidad de recuperar la dignidad.
Recordó las palabras de María, su amiga de toda la vida, que una vez le advirtió que no se puede confiar ciegamente, ni siquiera en la propia sangre. Si tú no te cuidas, nadie lo hará por ti. Aquella frase que tantas veces había considerado dura y exagerada, resonaba ahora como una verdad inapelable. Esa noche Carmen decidió que no dejaría que la robaran ni una vez más. Quizás había perdido el dinero, pero no estaba dispuesta a perderse a sí misma. Antes de irse a dormir hizo una lista mental de los pasos que debería dar. No sería fácil ni rápido, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía que empezar a moverse, aunque fuera despacio. Y así, en el silencio espeso de su cocina, la esperanza empezó a germinar de nuevo, pequeña, pero firme como una semilla, bajo la tierra. Aquel día la lluvia caía sobre Sevilla con una persistencia melancólica, dibujando surcos en los cristales de las ventanas y en el ánimo de Carmen. Había salido temprano buscando algún sentido en las calles empedradas, porque el encierro y la soledad de su piso se le hacían más pesados que nunca tras el último golpe de Iván. Llevaba el paraguas en la mano, pero casi no lo usaba, dejándose empapar por ese frío que en realidad venía de dentro. Caminó sin rumbo hasta que, por puro azar, o quizá por la necesidad de un refugio, se detuvo frente a la fachada cálida y repleta de luz de la librería de don Ernesto, un nombre que hacía mucho tiempo no pronunciaba ni en voz alta ni en sus pensamientos. La campanilla sonó al entrar, y detrás del mostrador, un hombre mayor levantó la vista, primero sorprendido, luego sonriendo con un brillo reconocible en los ojos. Carmen Morales. ¿Eres tú? El reencuentro fue torpe pero emotivo. Ernesto, aquel joven al que ella había prestado dinero y apoyo, cuando ninguno de los vecinos creía en él, ahora era dueño de ese pequeño oasis de cultura en el barrio más antiguo de la ciudad. Había pasado de la miseria a una vida cómoda, aunque las arrugas de su rostro y la mirada suave delataban cierta tristeza y mucha experiencia. El saludo fue cálido, sincero, y en pocos minutos estaban sentados en una mesa entre estanterías con sendas tazas de café caliente y una conversación que, sin querer, se tornó íntima y reveladora. Ernesto escuchó la historia de Carmen con una paciencia que no era de lástima, sino de respeto. Ella habló de Iván, de la soledad que había sentido desde que la familia empezó a desmoronarse, del vacío que ni el dinero ni los recuerdos podían llenar. Ernesto no interrumpió, solo asintió, y cuando ella terminó apoyó una mano cálida sobre la suya. Cuando era joven todos me dieron la espalda menos tú, Carmen. Si tengo esta librería, es porque alguien creyó en mí, cuando yo mismo había perdido la esperanza. Nunca olvidé lo que hiciste. Ahora que la vida te golpea a ti, quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que necesites. No todo el mundo merece tu confianza, pero hay quienes sí. No pierdas la fe en las personas buenas. Las palabras de Ernesto fueron un bálsamo inesperado. Carmen se permitió sonreír, aunque fuera una sonrisa triste. A su alrededor los libros, el aroma del café y la compañía sencilla le devolvieron por un instante la sensación de pertenecer a un mundo menos hostil. Ernesto le habló de sus propias pérdidas, la muerte prematura de su esposa, el distanciamiento de su único hijo, los años de trabajo duro para llegar a donde estaba. Pero a pesar de todo no había permitido que el rencor o la amargura echaran raíces en su corazón. Uno siempre puede empezar de nuevo aunque sea tarde, le dijo. Carmen salió de la librería con una bolsa de libros que Ernesto insistió en regalarle y una nueva certeza en el pecho. Puede que lo hubiese perdido casi todo, pero había ganado un amigo, un lugar al que volver cuando la oscuridad amenazara con tragarlo todo. Esa tarde, al mirar la lluvia desde la ventana de su piso, no se sintió tan sola.
Sabía que la vida a veces te quitaba sin piedad, pero también podía devolverte fragmentos de luz en los momentos menos esperados. Lo que más la conmovía era pensar que en ese intercambio discreto de favores y afecto, quizá había empezado a cambiar su propia historia. Y aún no lo sabía, pero esa visita sería solo el principio de una nueva red de apoyo y esperanza que estaba a punto de tejerse a su alrededor. Aquel día en que Ana llegó a casa de su madre con el rostro serio y la voz firme, Carmen supo que su vida estaba a punto de cambiar de rumbo. La conversación fue corta, incluso tensa, pero cargada de una preocupación real. Ana no soportaba seguir viendo a su madre apagarse poco a poco entre cuatro paredes, gastadas ni mucho menos, dejarla sola ante el acecho constante de Iván. «Vente conmigo, mamá. Déjalo todo. Aquí estarás mejor». La decisión, aunque en apariencia sencilla, desgarraba a Carmen por dentro. Había dedicado su vida entera a aquel piso en Sevilla, a cada mueble, cada foto marcada y a la rutina silenciosa de cada mañana. Abandonar aquel refugio era como renunciar a una parte de sí misma, pero la mirada de Ana, mezcla de miedo y ternura, pesó más que todos los recuerdos juntos. Hizo la maleta en silencio, apenas con lo imprescindible, y salió por última vez, cerrando la puerta con una llave que ya no sentía suya. La primera noche en la casa de Ana fue de un insomnio largo y amargo. Carmen miró el techo sin reconocer el contorno de la habitación, escuchando el murmullo apagado de las voces familiares en el pasillo. El olor a colonia de su hija, el desorden encantador de los juguetes de Lucía y la suave luz filtrada por la cortina parecían pertenecer a otra vida, una en la que ella aún era bienvenida y necesaria. Ana intentó integrarla en las rutinas diarias desde el desayuno hasta la recogida de Lucía en la escuela, y aunque Carmen agradecía cada gesto, el miedo a ser una carga no la abandonaba. Observe a Ana preocuparse por el trabajo, a Lucía correr de un lado a otro, y pensaba si verdaderamente tenía un lugar allí, o si solo estaba complicando la vida de los suyos. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en el corazón de Carmen. Lucía, con esa mezcla de inocencia y desparpajo de los niños, la arrastró a su pequeño mundo sin pedir permiso ni esperar respuesta. Le enseñó a usar el mando de la televisión, a hacer dibujos con rotuladores, y le preguntaba cada noche un cuento nuevo como si no hubiera mañana. Ana, por su parte, empezó a abrirse más, compartiendo miedos y alegrías, contándole detalles de la familia que Carmen desconocía, historias de la escuela y hasta viejas anécdotas de cuando ambas vivían juntas. Esas charlas nocturnas en la cocina mientras preparaban una infusión y compartían el silencio se convirtió en el bálsamo que la anciana necesitaba. Poco a poco el muro de desconfianza y dolor que la rodeaba fue resquebrajándose. No hay nadie más alrededor. Había tardes en que el teléfono sonaba y Carmen instintivamente se estremecía temiendo la voz de Iván al otro lado. A veces simple recuerdo de los gritos, de los insultos velados, de las amenazas sobre el dinero y los papeles regresaba como un frío arrepentido. Ana lo notaba y cambiaba de tema o la abrazaba sin palabras, dejándole claro que pasara lo que pasara, ya no estaba sola. La presencia de Lucía era la mejor medicina. Su risa llenaba la casa de una alegría contagiosa y su cariño desinteresado recordaba a Carmen lo que significa ser querida sin condiciones. Empezó a sentir al aspassir que quizás, solo quizás, aún quedaba una oportunidad para volver a confiar en los demás. Con el paso de las semanas, Carmen fue asumiendo nuevas tareas en la casa. Cuidaba de las plantas en el balcón, preparaba la merienda cuando Lucía regresaba del colegio y hasta se animaba a salir a pasear por el barrio. La gente la saludaba con cortesía, algunos vecinos reconocían a la madre de Ana, y ella sentía que de algún modo volvía a pertenecer a un mundo que había dado por perdido. Un día, mientras escuchábamos a Lucía leer en voz alta,
Carmen notó que su corazón latía con una serenidad desconocida. Había dejado atrás una vida de miedo y sometimiento, y aunque no se atrevía a decirlo en voz alta, sabía que el mayor paso había sido aprender a perdonarse a sí misma por haber permitido tanto dolor. Sin embargo, en el fondo la sombra de Iván no desaparece del todo. Ana intentaba mantenerla alejada de preocupaciones, filtrando llamadas y visitas, pero ambas sabían que un lazo de sangre tan tenso no se rompe con facilidad. Carmen comenzó a preparar su mente para afrontar lo que viniera, sabiendo que esta vez no estaría sola y que en esa casa, por primera vez en mucho tiempo, podía dejar que alguien la cuidara sin sentir culpa. El sol entraba por la ventana mientras Ana y Lucía reían juntas en la cocina, y Carmen, sentada en su butaca favorita, se permitía sonreír con esperanza. Aunque la tempestad aún amenazaba en el horizonte, sentía que ahora tenía las fuerzas y los aliados necesarios para resistir, y quién sabe, tal vez empezar a vivir de nuevo. La tarde cayó pesada sobre Sevilla, y el aire del hospital olía a lejía y esperanza mezcladas. Carmen llevaba ya varios días ingresadas tras un leve susto cardíaco, pero a diferencia de otras veces, ahora no estaba sola. Había conocido a mujeres que compartían historias parecidas, se apoyaban en la sala de espera y, a fuerza de confidencias, habían tejido una pequeña red de consuelo. Entre ellas estaba Matilde, una viuda de mirada vivaz y manos temblorosas, y Rosario, una antigua enfermera que siempre tenía una palabra amable y una sonrisa para las noches más largas. Era la primera vez en mucho tiempo que Carmen sentía pertenencia, un violeta renacer de confianza entre iguales. Cada tarde Ana y Lucía venían a visitarla trayendo flores del mercado y la calidez de un hogar que poco a poco regresaba a ser suyo. Carmen reía, contaba anécdotas y se animaba a participar en las actividades de la sala, como si la enfermedad le hubiera dado una pausa para reconocerse a sí misma, fuera del miedo y la sumisión. Pero aquel miércoles la calma se quebró cuando la figura de Iván se recortó frente a la entrada del hospital. Llegó con el paso rahuido, los ojos enrojecidos y la expresión crujiente. Había intentado llamar varias veces sin éxito, y tras enterarse por casualidad del ingreso de su madre, decidió presentarse sin avisar, convencido de que aún conservaba el poder de irrumpir en su vida como siempre. Pero lo que vio lo desconcertó. Carmen, rodeada de amigas, charlando animadamente, sin el aspecto vencido ni la docilidad de antes. Ella lo divisó desde lejos y se tensó, pero no se acercó. Fue Matilde quien le preguntó si ese hombre era de la familia. Carmen avanzaba en silencio con una mezcla de vergüenza y firmeza. Iván avanzó hacia el grupo, alzó la voz reclamando ver a su madre a solas. Matilde y Rosario, lejos de apartarse, se mantuvieron cerca de Carmen, quien en un gesto inédito negó con la cabeza y pidió casi en susurros que se marchara. El rechazo en público fue un golpe duro para Iván. No podía entender cómo la mujer que había controlado durante años ahora le ponía límites. Insistió, casi suplicando que saliera a hablar con él, pero Carmen se limitó hasta observarlo a través del cristal de la puerta automática, el rostro sereno y la mirada decidida. Ana, que llegaba justo entonces, lo interceptó en la entrada y con pocas palabras le dejó claro que ya no era bienvenido ni en el hospital ni en su vida. El portero, anunciado por las enfermeras, se acercó discretamente, y por primera vez, Iván se vio obligado a marcharse humillado, incapaz de imponer su voluntad. Desorientado, Iván deambuló por la ciudad, buscó a su madre en el antiguo piso familiar, pero solo encontró habitaciones vacías y el eco de una vida que ya no existía. Intentó ir a casa de Ana, pero ella no le abrió la puerta. Se quedó plantado frente al videoportero, viendo la imagen de su madre reflejada en la pequeña pantalla, inmóvil, más fuerte de lo que jamás habría imaginado.
Carmen, al otro lado de la cámara, sostenía la mirada con una serenidad sorprendente. No hubo llanto, ni sopaplica, solo la firmeza de quien ha decidido no mirar atrás. Esta noche Carmen se ha ido. Sentada en la cama del hospital, contempló la luna filtrándose por la ventana y pensó en lo que acababa de suceder. Por primera vez no sentí culpa ni miedo, sino un extraño alivio. Había roto el ciclo de sumisión y dependencia, había encontrado una familia nueva en su hija y en las amigas del hospital. Al mismo tiempo, una punzada de tristeza la atravesó al recordar al hijo que un Kia cunó entre los brazos y que ahora era casi un desconocido. Sin embargo, algo en su interior le decía que esto era solo el comienzo, que la verdad, aquella que llevaba tanto tiempo oculta, estaba a punto de salir a la luz, y que su decisión de protegerse marcaría un antes y un después en su vida y en la de todos los ponderos. El sol de Sevilla apenas asomaba esa mañana cuando la noticia comenzó a correr como un reguero de pólvora por los cóbiles y ordenadores de la ciudad. Una joven periodista, nieta de una paciente del hospital, había escrito un artículo breve, pero sentido, sobre las madres mayores víctimas de abuso familiar, acompañando el texto con una foto de Carmen sentada en la sala común junto a Matilde y Rosario. En la imagen, los rostros arrugados destilaban una extraña dignidad en medio de la fragilidad. No tardó mucho en que conocidos vecinos e incluso antiguos amigos del barrio reconocieran a Carmen y comenzaran a comentar, a veces con asombro, a veces con pesar, la historia de aquella mujer a la que veían como invisible y que ahora se convertía en símbolo. Ana, todos leer la noticia, sintió una mezcla de rabia y urgencia. Aquella era la oportunidad de hacer visible lo que llevaba años sospechando, lo que el instinto materno y filial nunca la dejó aceptar del todo, que la distancia entre madre e hija no había sido natural. Aquella tarde Ana llegó al hospital con una carpeta abultada bajo el brazo. Carmen estaba sentada junto a la ventana acariciando el rayo de sol que entraba tibio por los cristales. Ana se sentó a su lado. Le tomó la mano y con voz suave pero firme le mostró la pila de cartas devueltas. Mensajes interceptados, regalos nunca entregados. Había extractos de llamadas bloqueadas sobresabiertos por manos, que no eran las suyas, notas en el móvil de Ana escritas, pero jamás respondidas. Carmen leyó una por una aquellas páginas de soledad impuestas, y a cada línea sentía que el aire se le iba del pecho. De pronto, todos los años de abandono se regresaron claros, el porqué de las ausencias. Las fiestas familiares a las que nunca fue invitada, los cumpleaños sin voz ni regalo. Cada silencio, cada lágrima derramada en secreto, tenía ahora un nombre: Iván. Ana, con lágrimas en los ojos, le confesó cuántas veces intentó acercarse, cómo siempre se topó con excusas y bloqueos, hasta que un Kia creyó que su madre prefería estar sola. Ahora entendían, y el dolor compartido, el lazo que nunca se rompió del todo, y juntas, madre e hija, reconstruyeron en esa tarde gris el mapa roto de su historia familiar. Mientras tanto, Iván, al descubrir el revuelo en redes sociales y al no recibir respuesta de nadie, comenzó a llamar insistentemente tanto a Carmen como a Ana. Dejó mensajes en el contestador, algunos suplicantes, otros amenazantes, como si aún pudiera controlar la situación desde la distancia. Pero por primera vez nadie contestó. Ana había bloqueado su perilla y Carmen dejó el móvil apagado en el cajón de la mesilla del hospital. El silencio, esta vez, era una barrera protectora, un modo de decir basta. Carmen pasó la noche sin pegar ojo, repasando en su mente cada detalle de la revelación. Dolía, sabía que su propio hijo había orquestado tanto dolor, pero también sentía en el fondo una extraña libertad. Ya no había engaños ni sombras entre ella y Ana, ya no quedaba sitio para la duda.
El mundo entero podía ver ahora su herida, pero también su capacidad de resistir. Cuando Matilde y Rosario vinieron a darle el desayuno al día siguiente, Carmen las abrazó con una gratitud nueva, consciente de que incluso tras la peor de las traiciones, todavía era posible recomendar. El rumor del hospital decía que pronto la prensa querría hablar con ella. Carmen no buscaba protagonismo, pero comprendía que su historia era la de muchas, que dar la cara era, en cierto modo, un acto de justicia para todas las madres invisibles. Mientras tanto, Iván seguía dando vueltas por la ciudad, cada vez más solo, incapaz de, igual que el silencio de su madre, era por fin una respuesta definitiva. Y así, mientras Sevilla comenzaba a mirar a Carmen con otros ojos, la última máscara del pasado caía para siempre. La mañana amaneció fría, con el cielo de Sevilla cubierto de nubes bajas y un silencio apenas roto por el zumbido lejano del tráfico. Carmen, sentada en la mesa de la cocina, repasó por última vez la carta que había escrito para Iván. No era una carta cargada de reproches ni súplicas, sino un mensaje sencillo y firme, con la letra clara y sin titubeos, que solo da la certeza de quien ya no teme perder nada. Hijo, esta vez escribo no para rogar, sino para despedirme. La puerta que cerraste tantas veces hoy la cierro yo. No busques perdón donde no queda espacio para el engaño. Tú elegiste tu camino y yo el mío. Lamento que el amor de una madre no te haya bastado. Lamento más aún que ahora solo me quede la dignidad. Dobló la carta y la guardó en un sobre junto con varias copias de documentos, los extractos bancarios, los informes médicos que demostraban el daño sufrido, los registros de llamadas y los mensajes manipulados por Iván durante años. Todo cuidadosamente ordenado fue remitido no solo a él, sino también al abogado de la familia y a la comisaría, sellando de forma definitiva cualquier intento de manipulación futura. Iván recibió la carta en un día ya de por sí oscuro para él. Llevaba semanas evitando hacia la gente, sintiendo en cada mirada la carga del desprecio y la sospecha. Su esposa había decidido marcharse, cansada de los secretos y las medias verdades, llevándose consigo a los niños y dejando la casa sumida en el silencio. En el trabajo sus compañeros le dieron la espalda y el jefe, tras una llamada incómoda, le notificó el despido. De repente todo el pequeño imperio construido sobre mentiras y control se había venido abajo. Leyó la carta de su madre 1, 2, 3 veces y por primera vez en su vida no tuvo respuestas ni excusas, ni siquiera rabia. Solo quedó la certeza amarga de haber cruzado un límite del que ya no se podía regresar. Intentó llamar, mandar mensajes, incluso se acercó al hospital y a la casa de Ana, pero en cada intento se encontró con el mismo muro de silencio. La soledad lo envolvía densa y cortante como un castigo que ya no dependía de la voluntad de nadie. Mientras tanto, Carmen sintió una paz inesperada al enviar aquella carta. No era una liberación total del dolor, pero sí del peso inútil de la culpa. Se permitió por primera vez en muchos años pasear sin miedo a encontrarse con Iván, levantar la cabeza y mirar de frente a quienes antes la compadecían o la juzgaban. La noticia de la denuncia y la investigación policial comenzó a circular y, aunque no buscaba venganza, supo que era necesario marcar un límite definitivo. Los días siguientes la familia de Ana se acercó más que nunca. Lucía, la nieta, le llevó flores y pasaron la tarde leyendo cuentos juntas en la terraza. Carmen sonrió descubriendo que pese a las heridas aún quedaba mucho amor posible. Iván, al comprender que no podía recuperar lo perdido con palabras vacías, ni con lágrimas tardías, cayó en una crisis profunda. Se refugió en una pequeña habitación alquilada en la periferia, donde cada noche repasaba en su mente los errores cometidos, el orgullo
malentendido la avaricia disfrazada de preocupación filial. Quiso escribirle otra carta a su madre, pero el papel permaneció en blanco. No supo qué decir porque ya no quedaban palabras para justificar lo imperdonable. A pesar de todo, Carmen no permitió que la amargura gobernara su nueva vida. Ayudó a Matilde y Rosario a organizar una pequeña tertulia en el hospital, compartiendo experiencias y tendiendo la mano a otras mujeres en situaciones similares. Comprendió que su historia no era solo suya, sino la de muchas, y que el acto de poner un límite, de decir «basta», era en sí mismo una forma de amor propio. Mientras Sevilla seguía hablando todo de su caso, Carmen se aferró a la rutina de los días sencillos y honestos, consciente de que la mayor victoria era no permitir que el pasado dictara su futuro. Sin embargo, bajo la superficie de esta calma, otra corriente comenzaba a moverse. Había aún secretos por desvelar y decisiones que tomar, porque la vida de Carmen, después de todo, no se detenía en una carta ni en una renuncia, sino en la voluntad de seguir adelante. Tras el torbellino de todo lo vivido, Carmen sintió que por fin podía respirar. Sevilla, en pleno mes de mayo, se inundaba de luz y olores dulces, y ella, sentada en su pequeño rincón del jardín de Ana, se permitió dejar atrás la imagen de la madre sacrificada y silenciosa. Cada tarde Lucía se acercaba con su cuaderno de dibujos y se sentaba junto a su abuela bajo la sombra de los naranjos, y allí compartían historias inventadas y recuerdos verdaderos, palabras que tejían un puente entre el pasado y ese presente inesperadamente cálido. Carmen miraba las manos de su nieta y pensaba en todo lo que había dado por hecho y en lo mucho que la vida le había devuelto sin pedir permiso. Ya no era exmujer a la que se le arrebataban las decisioneses. Ahora era ella quien decidió en qué emplear sus horas, cómo cuidar sus sueños y hasta qué punto abrir de nuevo el corazón. El proceso no está completo. A veces el silencio de la noche traía consigo los viejos fantasmas, la voz de Iván pidiendo dinero, la tristeza de los días en que creyó estar sola en el mundo, el peso de las ausencias y las traiciones. Pero cada mañana el primer rayo de sol sobre la mesa de desayuno y la risa de Lucía le recordaban que era posible volver a empezar. Ana, también marcada por la separación y el dolor, encontró en esos pequeños rituales cotidianos un espacio de sanación mutua. Había tardes en que Carmen, sentada entre las flores, se animaba a escribir cartas a otras mujeres del grupo Segundo Aliento, compartiendo su experiencia y alentándolas a no dejarse derrotar por la vergüenza o el miedo. Descubrió que ayudar a otras era la mejor manera de ayudarse a sí misma. El grupo de apoyo se reunía cada miércoles en una sala sencilla sin grandes pretensiones, pero allí se hablaba con una honestidad que no encontraba lugar fuera de esas paredes. Cada historia que escuchaba, mujeres despojadas de bienes de amor, de respeto, hacía que Carmen sintiera una mezcla de tristeza y rabia, pero también un orgullo callado por haber encontrado el coraje de decir basta. Su testimonio pronto fue el escuchado y respetado, no como el de una víctima, sino como el de alguien que había logrado romper el círculo aunque las cicatrices nunca desaparecieran del todo. Al terminar cada reunión, Carmen regresaba a casa más ligera, con la convicción de que cada paso hacia la dignidad era una conquista para todos. En los días de lluvia se refugiaba en su rincón favorito junto a la ventana leyendo novelas antiguas o simplemente observando cómo el agua resbalaba por los cristales. Era un tiempo para reconstruirse, para cuidar de sí, para permitirse incluso momentos de ternura consigo misma. Por primera vez en décadas, disfrutó de la soledad elegida, no de la impuesta. Poco a poco la vieja sensación de culpa, por no ser la madre perfecta, por atreverse a poner límites, por sobrevivir a la decepción, fue perdiendo fuerza, reemplazada por una serenidad inédita.
Supo entonces que la verdadera liberada nacía de atreverse a ser fiel a una misma. Sin embargo, en el fondo de su corazón, la herida familiar seguía abierta. Los recuerdos de Iván, los silencios y las palabras no dichas, seguían acompañándola como una sombra discreta, pero ya no dominaban su día a día. Ahora eran parte de una historia que, aunque dolorosa, había terminado por hacerla más fuerte. En el jardín, Lucía le preguntó una tarde: «Abuela, ¿tú crees que la gente puede cambiar de verdad?» Carmen le respondió con voz suave pero firme que todos tienen derecho a una segunda oportunidad, pero que sobre todo nadie merece quedarse atrapado en el dolor. Mientras el sol se ponía detrás de los tejados de Sevilla, Carmen comprendió que el renacer no era olvidar sino aprender a mirar la vida desde un lugar más libre. Sin saberlo aún, la serenidad recién encontrada sería puesta a prueba una vez más porque el pasado, aunque sepa quedarse en silencio, siempre busca la forma de regresar. Y la familia, con sus lazos invisibles, nunca termina de escribir su última página. Las primeras luces de la mañana iluminaron el rostro sereno de Carmen mientras revisaba una vez más los papeles que Ana le había dejado sobre la mesa. No eran testamentos ni cuentas bancarias, sino cartas de agradecimiento y relatos de otras mujeres que, como ella, habían atravesado el abismo de la soledad y el abuso. En ese instante, Carmen comprendió que el verdadero legado que podía dejar no era material sino el coraje de no rendirse jamás. Por eso aquella mañana tomó una decisión que sorprendió a todos los que la rodeaban: acudir personalmente a la Fundación Segundo Aliento para donar parte de sus ahorros y ofrecerse como voluntaria, pidiendo que su nombre figurara como cofundadora en el nuevo fondo para mujeres mayores en riesgo. Ana la acompañó orgullosa, y Lucía no dejó de abrazar a su abuela durante todo el trayecto, sabiendo que estaban presenciando algo grande y verdadero. En la pequeña ceremonia que se organizó en la sede de la fundación, Carmen habló con voz firme pero llena de emoción ante una sala de mujeres desconocidas, pero hermanadas por la experiencia compartida. Hoy no vengo a Sapon a hablar del pasado sino del futuro. Cada una de nosotras tiene un empezar de nuevo a levantarse del dolor y a descubrir que todavía hay vida más allá de la traición y la vergüenza. Este fondo no es un regalo, es un recordatorio. No estamos solas, y nadie debería hacernos sentir insignificantes. Las palabras de Carmen resonaron entre los asistentes, muchas de las cuales se acercaron después para compartir abrazos, miradas cómplices y promesas de ayuda mutua. La noticia de la donación y de la labor de Carmen no tardó en extenderse por el barrio, y pronto recibió mensajes de personas que alguna vez la juzgaron o la ignoraron. Incluso doña Pilar, la vecina que durante años apenas le dirigió la palabra, se animó a dejarle un ramo de flores en la puerta con una nota sencilla: «Gracias por recordarnos que la dignidad no tiene edad». Carmen sintió entonces, con una mezcla de alegría y asombro, que había conseguido cerrar un ciclo y empezar otro muy distinto, uno en el que la vergüenza cedía su lugar al respeto. Mientras tanto, en el extremo opuesto de Sevilla, Iván recibió por fin el aviso oficial de la citación judicial. No hubo gritos, ni peleas, ni justificaciones. Solo un silencio largo y pesado acompañado de un sentimiento de derrota y remordimiento que lo invadió de arrepentimiento. En el fondo sabía que no podía huir eternamente de las consecuencias de sus actos. Recordó a su madre no como la mujer frágil a la que acostumbró a despreciar, sino como la persona capaz de transformar el dolor en algo útil para los demás. La soledad ahora tenía un sabor mucho más amargo. En casa de Ana aquella tarde fue distinta. Lucía preparó limonada y Carmen se sentó a mirar por la ventana agradeciendo cada minuto por la oportunidad de haber vuelto a empezar, de dejar una huella positiva en otras vidas.
No necesitaba grandes discursos ni reconocimientos. Bastaba con la tranquilidad de haber elegido la compasión y la generosidad por encima del rencor. Supo en lo más profundo que su mayor triunfo no era en haber sobrevivido, sino haber encontrado el valor para compartir la luz, cuando todo alrededor era oscuridad. Pero aunque las heridas se iban cerrando poco a poco, Carmen intuía que el proceso de reconciliación familiar sería largo y complicado. Aún quedaban silencios por llenar y palabras pronunciar. Sin embargo, la semilla estaba plantada. Su ejemplo ya germinaba en los corazones de quienes la rodeaban, y la esperanza de una vida más digna y libre crecía con cada pequeño acto de bondad. El camino por recorrer era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Carmen sintió que no tenía miedo. La mañana del juicio llegó envuelta en un aire denso y contenido, como si Sevilla entera guardara el aliento. Carmen eligió una blusa sencilla, el cabello recogido con esmero y la mirada firme que solo los años y el dolor pueden conceder. Ana la acompañó sosteniendo su mano con delicadeza ambas, sabiendo que aquel COA no era una batalla más, sino el cierre necesario para una herida que había supurado demasiado tiempo. El edificio del tribunal estaba repleto de murmullos, rostros extraños y miradas curiosas, pero para Carmen todo se redujo hasta una sola imagen, la de Iván, sentada al fondo, más envejecida por el remordimiento que por los años. Su hijo la buscó en la mirada esperanzado, como si aún quedara una posibilidad de retorno. Intentó levantarse, acercarse, balbucear palabras que nunca antes había sabido pronunciar. «Mamá, yo...» comenzó, pero la voz le temblaba como un niño perdido. Ana se interpuso suavemente, su presencia serena pero irrompible. Cuando Iván la miró, encontró no odio ni rabia, sino una tristeza infinita y una compasión fatigada. Ana respiró hondo antes de hablar, pero al final eligió el silencio. Solo bajó la cabeza y negoció despacio con ese gesto inequívoco de quien tras mucho tiempo esperando ha decidido finalmente soltar. Carmen sintió cómo el gesto de su hija era en realidad un acto de amor, un escudo para proteger lo poco que quedaba sano en su familia. No se trataba de venganza ni siquiera de justicia, en el sentido tradicional, sino de la dignidad última, el derecho a decir. Basta poner un límite incluso a la sangre. El juez repasó los hechos, los testimonios, las pruebas irrefutables del daño infligido por Iván durante años de abuso, manipulación y mentira. El veredicto fue claro, pero el verdadero castigo no se leyó en voz alta. Se notó en el temblor de las manos de Iván, de la manera en que bajó la mirada al recibir la sentencia, en ese instante en que comprendió al fin que había perdido más que propiedades o reputación. Afuera los periodistas esperaban, pero Carmen solo quería volver a casa, a la quietud de su rincón de lectura, a los abrazos sinceros de Ana y Lucía, lejos del escándalo y las miradas ajenas. Esa noche, en la intimidad de su cuarto, Carmen permitió que una sola lágrima corriera por su mejilla. No era una lágrima de dolor, sino de duelo por el hijo que aún vivo había quedado irremediablemente lejos. Comprendió entonces que el verdadero vacío de Iván no era la falta de dinero ni la soledad legal, sino haberle tendido la mano. Ana se acercó, abrazó a su madre y susurró: «Ahora solo podemos sanar, mamá, no por él, sino por nosotras». Carmen asintió porque sabía que a pesar de todo, aún había futuro mientras quedara alguien a quien querer y proteger. El eco de este Kia resonó en la casa durante mucho tiempo. Iván desapareció del horizonte de sus vidas, convertido en un nombre que solo se mencionaba en voz baja como una advertencia silenciosa. Carmen, en cambio, descubrió que la fuerza más grande no es la de quien soportaba todo, sin romperse, sino la de quien aprende a cuidar su propio corazón, incluso a costa de dejar atrás a quienes no supieron valorarlo.
Entendió por fin que el amor, cuando se traiciona, no puede recuperarse con lamentos ni excusas. El derecho a ser amado es sagrado, pero hay quienes lo pierden por sus propios actos y ya no pueden volver. La vida siguió su curso en la casa de Ana, pero cada mañana, al ver a Lucía correr por el pasillo y sentir la calidez del sol sevillano sobre la piel, Carmen recordaba que a veces la mayor victoria es saber decir adiós. El paso de los días marcaba una nueva etapa en la vida de Carmen Morales. Aunque su cuerpo ya no tenía la fortaleza de antes, su espíritu parecía más libre y ligero que nunca. La casa en las afueras de Sevilla, que antaño se sentía tan silenciosa y fría, ahora bullía con los pequeños ruidos y los cálidos aromas de una familia reconstruida desde el dolor. Cada mañana Ana se acercaba a la habitación de su madre con una taza de té y una sonrisa. Lucía revoloteaba por los pasillos dejando tras de sí destellos de alegría y Carmen, desde la tranquilidad de su sillón preferido, contemplaba la escena sabiendo que el amor, a pesar de todo, seguía siendo posible. Posible. El jardín era el refugio predilecto de Carmen en las tardes templadas. Allí, bajo la sombra generosa del naranjo, encontró la paz que tanto había y anhelado durante años de sufrimiento y soledad. A veces, niño, un libro en la mano y la mirada perdida en el horizonte, recordaba los tiempos en que el miedo, la humillación y la tristeza ocupaban cada rincón de su existencia. Pero ahora los ecos de esos días oscuros parecían lejanos, diluidos por la risa de Lucía, las charlas serenas con Ana y el aroma dulce de las flores que adornaban el patio. Carmen hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras cargaban la sabiduría de una vida entera y el peso suave del perdón. En las últimas semanas, Carmen sintió que sus fuerzas menguaban. No era un dolor agudo ni una enfermedad abrupta, sino el cansancio natural de quien ha luchado demasiado. Ana y Lucía, atentas a cada gesto, se turnaban para acompañarla. Una leía poemas en voz baja, la otra acariciaba sus manos arrugadas, como si con ese gesto pudieran retenerla un poco más en el mundo de los vivos. Carmen agradecía en silencio esas atenciones, sabiendo que la verdadera herencia que dejaría no sería el dinero ni la casa, sino la lección de dignidad y renacimiento tras la adversidad. No se necesitaban grandes despedidas. La presencia cálida de sus mujeres le bastaba para sentir que al fin todo estaba en su lugar. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer y el cielo de Sevilla se teñía de oro y naranja, Carmen pidió sentarse en el sillón del jardín, bajo su árbol favorito. Ana, la ayudada con cuidado, Lucía trajo una manta para sus piercings. Juntas compartieron una última merienda sencilla: pan dulce, un poco de queso, una taza de té. Carmen miró a ambas sonriendo con dulzura y susurró unas palabras que quedaron grabadas para siempre en sus corazones. No hay mayor paz que esta. No hay mayor fortuna que poder elegir quién te acompaña hasta el final. Se recostó, cerró los ojos y dejó que la brisa acariciara su rostro. El sueño la envolvió suavemente, sin sobresaltos, como una despedida silenciosa. Ana y Lucía se quedaron a su lado abrazándola en el silencio. Supieron por la serenidad de su expresión que Carmen había partido como deseaba, sin soledad ni resentimientos, en medio de la familia que había logrado reconstruir con paciencia y coraje. No hubo llantos estridentes ni lamentos desgarrados, solo una tristeza dulce y contenida, la certeza de que el ciclo de la vida se había cumplido dignamente. Esa noche la casa no quedó sumida en la oscuridad, sino que se llenó de velas encendidas, de recuerdos compartidos y de una promesa ácida entre madre e hija: vivir con la misma valentía, amor y dignidad con que Carmen había elegido partir. Y así, bajo la luz temblorosa de la tarde, en el perfume de los naranjos y en el murmullo de las voces queridas,
La abuela de Sevilla encontró al fin el descanso y la paz que tanto merecía. El día del entierro de Carmen amaneció con un cielo despejado, como si incluso el clima hubiera querido rendir homenaje a esa mujer que había sobrevivido tantas tormentas internas. En la pequeña casa de las afueras la familia se reúne en torno a recuerdos y silencios compartidos. No hubo grandes discursos, solo el murmullo de oraciones sencillas y abrazos, que decían mucho más que las palabras. Ana, con el rostro todavía gomedo de lágrimas, sintió que aquel adiós era distinto. De cualquier otro era un adiós agradecido, lleno de paz y también de una gratitud silenciosa por el tiempo recuperado al final del camino. Después de que todos se marcharon, Ana y Lucía permanecieron un largo rato en el jardín, donde las flores de azahar llenaban el aire de un aroma dulce y persistente. Ana se obligó a volver al interior sabiendo que aún quedaba pendiente la dolorosa tarea de recoger los objetos de su madre, esas pequeñas cosas que llenan de sentido una vida entera. Abrió el armario. Respiró hondo y al fondo de un cajón encontró una caja de madera donde Carmen guardaba lo más íntimo. Cartas, fotos antiguas, pequeños recuerdos de otra época, e incluso algunos retazos de tela de los vestidos que ella misma cosía cuando la vida era más sencilla y la familia estaba aún unida. Al abrir el cuaderno de tapas gastadas que encontró allí, Ana se sumergió en la caligrafía firme de su madre. Las primeras páginas hablaban de dolor y decepción, del miedo a la soledad y de la angustia de sentirse traicionada por su propio hijo. A través de las leoneas, Ana volvió aquí a escuchar la voz de Carmen confesando miedos y anhelos, pero también describiendo con humildad y ternura los pequeños triunfos cotidianos, una tarde de sol, una taza de café compartida con Lucía, la risa de su nieta que iluminaba el Kia. Entre una página y otra, Ana encontró una carta sin destinatario, donde su madre escribía: «La vida no es lo que otros te arrebatan, sino lo que te atreves a cuidar dentro de ti. Nadie puede quitarte tu derecho a volver a empezar». La joven sintió que cada palabra era una semilla plantada en el fondo de su alma, una invitación a mirar el futuro con valentía y a no repetir el círculo del dolor. Decidió compartir el contenido de ese diario con Lucía cuando fuera mayor como legado de una abuela que no se rindió ni siquiera en los momentos más amargos. Ana enmarcó la fotografía preferida de Carmen, en la que aparece bajo el naranjo con la niña en brazos y una sonrisa serena en los labios, y la colgó en la sala cerca de la ventana desde la que su madre solía contemplar la vida pasar. Iván, desde la distancia y el exilio autoimpuesto por su culpa, recibió de Ana unas páginas seleccionadas del diario de Carmen. Las leyó lentamente, incapaz de sostener la mirada en ciertas frases que hablaban de la esperanza perdida y del dolor de una madre que amaba incluso cuando era herida. Por primera vez en mucho tiempo, Iván lloró no por él, sino por todo lo que había destruido. Comprendió que lo que había perdido no era material, sino irrecuperable: la mirada confiada de su madre, la complicidad de una hermana y el derecho de pertenecer a una familia. En la soledad de una pensión barata, Iván guardó esas páginas como el único tesoro real que le quedaba, repitiéndose que nunca es tarde para arrepentirse, aunque a veces el perdón llega solo en forma de recuerdo. En Sevilla, Lucía le preguntó a su madre si la abuela volvería a algún Kia. Ana, apretando la mano de su hija, señaló la foto bajo el naranjo y susurró: «La abuela vive aquí en todo lo que hacemos bien, en la fuerza de levantarnos y en la ternura de no olvidar». Así la huella de Carmen permaneció viva, no como una sombra dolorosa, sino como la luz suave de una vida digna de una mujer que supo perder y ganar con la misma humildad y que dejó a los suyos la enseñanza más grande: no hay derrota para quien aprende a amarse y a perdonar. Con el paso de los años, la casa donde vivió Carmen Morales
fue cambiando poco a poco. El jardín siguió observado bajo las manos de Ana y Lucía, quienes aprendieron a cuidar cada planta con el mismo esmero y delicadeza que ella enseñó, como si en cada hoja, en cada flor, todavía se guardara el suspiro callado de la abuela. Las estaciones transcurrirían despacio, y la vida volvió a llenarse de rutinas tranquilas, de desayunos compartidos, de tardes de lectura bajo el viejo naranjo. Los días ya no estaban marcados por el miedo o la tristeza, sino por una serena aceptación, una sensación profunda de haber cerrado un ciclo doloroso pero necesario. La ausencia de Carmen nunca fue olvido. En cada rincón de la casa persistía su voz suave, su risa que alguna vez logró colarse entre tanto sufrimiento. Unki a Lucía mientras limpiaba el desván. Encontró una caja antigua llena de cartas, fotografías y pequeños recuerdos escritos a mano. Entre esos papeles estaba el borrador de un discurso que Carmen nunca pronunció, dirigido a sí misma, escrito en los días más oscuros, donde la abuela confesaba sus miedos, sus dudas, y sobre todo la decisión firme de no permitir jamás que su vida fuera definida por el egoísmo de otros. Aquí en esta casa aprenderé tarde a quererme y a saber que siempre se puede empezar de nuevo, aunque sea en el último capítulo. Lucía guardó aquellas palabras como un talismán, repitiéndolas para sí cuando la vida amenazaba con volverse gris. Ana, por su parte, impulsó la creación de un pequeño club de lectura para mujeres mayores, muchas de ellas solas o distanciadas de sus familias. Bajo la sombra del naranjo, cada semana se reunían, compartían historias y aprendizajes. Las experiencias de Carmen servían como inspiración, ejemplo de que la dignidad y la libertad pueden conquistarse a cualquier edad. Un día, entre risas y confesiones, decidió encargar un banco de piedra para el jardín, sencillo, pero firme, con la inscripción: aquí vivió una mujer que supo ser libre. No es necesario esperar más información. Cada vez que llegaba una nueva integrante, le contaba la historia de Carmen, cómo supo plantar cara al dolor, cómo transformó la soledad en compañía y la vergüenza en orgullo. La leyenda de la abuela de Sevilla empezó a trascender el barrio, atrayendo a mujeres de otros lugares, quienes buscaban no solo refugio, sino también la esperanza de que todo puede cambiar si se tiene el valor de poner límites y comenzar de nuevo. En los atardeceres de primavera, Ana y Lucía a veces se sentaban juntas en el banco, mirando cómo los nietos jugaban entre los arbustos, el aire tibio, lleno del aroma a azahar. Hablaban poco porque ya no hacía falta decir nada. La presencia de Carmen se sentía viva en cada silencio, en la complicidad compartida, en la certeza de haber sido testigos y herederas de una vida auténtica. Hasta Iván, desde su lugar lejano y apartado, supo del banco y la inscripción. Recibió una carta breve de Lucía, solo con una fotografía y la frase grabada en piedra. Lloró en silencio, entendiendo al fin que la ausencia de una madre puede ser más pesada que cualquier castigo, y que el perdón a veces es simplemente aceptar el precio de los errores cometidos. La historia de Carmen no terminó con su muerte, sino que se expandió como una semilla germinando en los corazones de quienes aprendieron a escuchar la voz de su propia dignidad. Los vecinos, al pasar por el jardín, se detenían frente al banco. Algunos murmuraban la inscripción en voz baja. Otros simplemente se quedaban unos minutos en silencio, como si ese lugar guardara un secreto invisible. Y así Sevilla aprendió a recordar no solo a una mujer mayor, que supo rebelarse contra la injusticia, sino a celebrar la fuerza discreta de todas las mujeres que en algún momento eligen dejar de ser víctimas para convertirse en dueñas de su destino. En la última luz del Kia, el banco bajo el naranjo seguía allí, resistente al tiempo y al olvido, con la inscripción humilde pero imborrable: aquí vivió una mujer que supo ser libre.
Y ese era quizás el homenaje más verdadero. Porque más allá del dolor, la traición o el arrepentimiento, Carmen Morales logró regalar al mundo una lección sencilla y profunda, que nunca es tarde para elegir la libertad y dejar, aunque sea en una frase de piedra, el testimonio de una vida vivida con valor. Bajo la sombra tranquila de los naranjos en flor, el banco de piedra aún guarda la huella de quien una vez fue invisible, hasta para los suyos. Carmen, tras una vida de sacrificios y silencios, aprendió a decir basta y eligió vivir sus últimos días rodeada de amor genuino, no de obligaciones vacías. Aunque los lazos rotos dejaron cicatrices, fue en el acto de poner límites donde recuperó la dignidad y la alegría sencilla de cada mañana. El verdadero legado no fue la casa ni el dinero, sino el valor de recordarse a sí misma que nadie merece entregar su vida a quienes no saben valorar. Como muchos, Carmen pensó durante años que debía aguantar por amor hasta descubrir que la libertad de una madre también enseña a los hijos el respeto por uno mismo. En el fulgor suave del atardecer, su presencia sigue siendo ejemplo silencioso de que siempre es posible empezar de nuevo y florecer aunque sea al final del camino.